Cuando doña Ofelia se levantó con los primeros rayos de sol que se colaban entre las paredes de madera y los techos de lata, lo primero que percibió fue el aroma del jardín inundando cada rincón de su hogar. La campesina nunca se detuvo a tratar de explicar aquel olor, aunque siempre supo expresar las sensaciones de hogar que la llevaba a las memorias de resiliencia y superación de las que se sentía tan orgullosa. En realidad, lo que Ofelia olfateaba era el petricor, la combinación de bacterias y aceites que reaccionan frente al cambio abrupto de las temperaturas, liberando una serie de partículas que impregnan el ambiente con sus pequeños olores para crear una atmósfera característica. Una explicación bastante técnica y aburrida que nada tiene que ver con la magia que se gesta en los receptores nerviosos de aquella mujer que siempre ha asegurado que a eso huele Colombia. ¿Y para ustedes, a qué huele Colombia? Como colectivo, las respuestas que se vienen a nuestra cabeza no son más que un archivo de lugares comunes que se han despersonalizado con cada repetición. Dicen que Colombia huele al chocolate de las mañanas, producido con las cosechas del Putumayo y del Magdalena Medio. Huele al café fino de sabor y aroma que exportamos a todo el mundo y del que solo nos quedamos con su pasilla. Huele a una suculenta bandeja paisa llena de carbohidratos, a un ajiaco santafereño que evoca el clasismo disfrazado de nuestras tradiciones capitalinas. Colombia huele al cardumen de licores que ameniza sus fiestas y carnavales. Huele al oleaje de azufre y mariscos de sus playas atlánticas y pacíficas. Huele a las historias de sus cañaduzales y a otros cientos de cosas que nos enseñaron a amar en el contexto de un ejercicio académico de adoctrinamiento refrendado día a día con campañas publicitarias que buscan la cohesión de un país fragmentado. Un país herido. Un país que en realidad huele a dolor. Una Colombia que huele al sudor y al aliento alterado por las hormonas secretadas que impregnan nuestros ropajes del terror que sentimos cuando un grupo armado nos desplaza de nuestra casa. Huele a la pólvora quemada de una pistola clandestina que sirvió para perpetrar un fleteo o un asesinato por encargo. Colombia huele al hedor metálico de la sangre derramada a lo largo de nuestra historia y a la putrefacción de los cadáveres en descomposición que han servido como abono de nuestra tierra fértil, donde pululan las fosas comunes de las que germina la impunidad como nuestro fruto insignia de calidad de exportación. Pero sobre todas las cosas, Colombia huele a fuego. La incandescencia del odio que ha caracterizado nuestra historia ha alimentado el fulgor que día a día consume nuestras vidas, que se roba nuestros sueños y que nos ha sometido a la resignación de lo violento y a la costumbre de la muerte. Colombia huele a la pacificación por sangre y fuego promulgada en los micrófonos de antaño. Huele a la paja humeante consumida bajo las llamas de los grupos armados que quemaron aldeas enteras por el color azul o rojo de una bandera. Huele a los tranvías flameantes que recorrieron las calles bogotanas como si fueran el transporte público del mismísimo infierno. A las bombas incendiarias que cayeron sobre las selvas en búsqueda de insurgentes. Al papel periódico consumido por las llamas que callaron a la prensa libre que alzó la voz contra el narcotráfico. Al metal fundido en los aires por cuenta de un Ícaro suizo al servicio de los carteles y a las estaciones de policía que sirvieron como fogata del pueblo enardecido. Sí, definitivamente, Colombia huele a fuego. Huele a las cenizas que se atizan de manera constante y que nos asfixian como vestigios del humo que contamina nuestros pulmones y nuestra alma con el lastre interminable del odio que nos atañe. Cenizas que dejaron huella en nuestra memoria colectiva,
reminiscencias imborrables de nuestra identidad que hoy en día siguen determinando nuestra propia concepción de la vida y el poco valor que tiene para nosotros. En la piel de nuestra alma reposan tatuajes eternos que han sabido moldear nuestra esencia. Entre todos ellos, hay uno que se ha sabido erigir como protagonista del aura de nuestra nacionalidad. Un tatuaje de fuego que se introdujo en la dermis de nuestra cultura y que desde entonces ha brillado como uno de los cuadros más atractivos de nuestro conflicto. Ese tatuaje fue diseñado en las propias entrañas de nuestro Estado. Fue el resultado de una serie de malditos eventos y constituyó un hito de maldad y deshumanización altísimos, incluso para una nación como la nuestra. Entonces, ¿qué pasa cuando la justicia es secuestrada? ¿Qué pasa cuando se ve presa de las llamas? ¿Qué pasa cuando Colombia sucumbe, una vez más, ante la barbarie? Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo especial de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Y antes de comenzar, recuerda seguirnos en todas nuestras cuentas. Suscríbete a nuestro canal si estás en Spotify o en YouTube. Deja tu comentario y apoya lo que hacemos. Si te gusta la literatura, recuerda que soy escritor y que tengo 4 libros para que puedas leer y disfrutar lo más horroroso de la mente humana. Si estás en Cali, desde el 14 hasta el 24 de noviembre estaremos en la Feria del Libro de la Sucursal del Cielo en el Paseo del Río. Dicho esto, adentrémonos en el capítulo de hoy. Este capítulo se lanza el 6 de noviembre, aniversario de uno de los episodios más sangrientos y horrorosos de nuestra historia en Colombia. Por eso, este capítulo es absolutamente especial, sacado de un evento que hicimos el año pasado y que contó con 2 fechas completamente agotadas en la ciudad de Bogotá. Hoy, como siempre, les voy a contar una historia de maldad, una jornada infernal de asesinatos y de mucho dolor. Hoy les voy a relatar uno de los episodios más dolorosos e icónicos de Colombia. Hoy les voy a contar un cuento real sobre una de las masacres más horribles que ocurrió en nuestro país. Hoy les voy a hablar del fuego. Hoy les voy a contar la historia de la toma del Palacio de Justicia. Psycho killer. El 6 de noviembre de 1985 era un miércoles cualquiera. La mañana amaneció nublada. El termómetro de ambiente marcaba unos 14 grados centígrados y el tráfico alrededor de la Plaza de Bolívar de Bogotá estaba tan caótico como siempre. A los pies de la estatua del Libertador se erigía un gran edificio ocre que salvaguardaba los vestigios de institucionalidad en un país gobernado por la crueldad. El Palacio de Justicia había estado alerta durante los últimos días, pero no en aquella mañana. Aquel miércoles se respiraba un aire de tranquilidad. Un par de semanas atrás, la prensa había dado a conocer unos planes de asalto por parte de la guerrilla del M-19, luego de que la policía capturara a 2 milicianos con documentos que indicaban que el grupo armado pensaba tomarse el lugar cuando todos los magistrados de la corte estuvieran presentes en lo que se consideraría como un operativo subversivo sin precedentes. Esto despertó las alarmas del ejército, quien dispuso a un pelotón de uniformados para salvaguardar las entradas del recinto,
al tiempo que brindaba capacitaciones de defensa personal a los trabajadores del palacio, quienes atendían los talleres con total apatía, creyendo imposible que alguna vez tuvieran cara a un guerrillero armado y dispuesto para la batalla. No obstante, aquel día y de forma premeditada, las autoridades habían decidido que el peligro se había esfumado, muy a pesar de que los informes de inteligencia indicaban otra cosa. De repente, las entradas y salidas del palacio volvieron a ser protegidas exclusivamente por guardias privados con uniformes cafés, revólveres obsoletos y una apatía propia de quien se dedica a la seguridad exclusivamente para no sucumbir ante el hambre. Por eso, cuando a eso de las 11 de la mañana entraron 7 personas desconocidas por la puerta principal del palacio, nadie se percató de que en realidad eran guerrilleros disfrazados de civil y de que iban armados con un par de subametralladoras, pistolas y revólveres. Para esos momentos, cuando el reloj marcaba las 11:10, los infiltrados lograron pasar desapercibidos y se posicionaron en las inmediaciones de la cafetería del lugar, en la secretaría del Consejo de Estado y en el tercer piso del edificio. Acto seguido, el comandante del grupo, Alfonso Hatkin, se dispuso a llamar a sus camaradas, quienes esperaban en una casa del sur de la ciudad, para indicarles que la primera fase había sido completada de forma exitosa y que era el momento de proceder con el grueso central del operativo. Alrededor de las 11:30 de la mañana, el comando Iván Marino Ospina, compuesto por 28 guerrilleros, irrumpió por el parqueadero del palacio. Un camión lideraba la acometida, seguido de 2 automóviles que iban conducidos por hombres vestidos de camuflado y que tenían como el objetivo principal la formación de una barricada que le permitiera a los subversivos establecer su primera cabeza de ataque. De entrada, el operativo tuvo sus primeros percances, incluso antes de haber comenzado. En el plan original se estipulaba que además del camión serían 3 los vehículos que irrumpirían en el palacio, pero uno de ellos jamás apareció, y hasta hoy no se sabe a ciencia cierta la razón de su incumplimiento. Además, la resistencia inicial en el parqueadero del recinto fue mucho más fuerte de lo que imaginaban los guerrilleros, pues a pesar de que no había soldados del ejército, sí había algunos escoltas que aunaron fuerzas con los guardias de seguridad para tratar de contener el sorpresivo ataque. Esto causó que se generara un intercambio de disparos que retumbó en las inmediaciones de toda la plaza y que llamó la atención de los bogotanos desprevenidos, quienes se habían acostumbrado a escuchar el sonido de las balas exclusivamente por televisión, en reportes noticiarios que anunciaban tomas guerrilleras que apenas antecedían las noticias deportivas y del entretenimiento. De vuelta al parqueadero, por muy valiente que fuera la resistencia de los escoltas y de los guardias, el comando del M-19 estaba armado con fusiles de asalto, granadas y lanzacohetes. El enfrentamiento duró apenas unos minutos y el saldo de este dio las primeras víctimas de la jornada: 2 guardias de seguridad que estaban muy lejos de ser figuras prominentes del Estado colombiano, que no pertenecían a la oligarquía que el M-19 decía luchar y que, más que cumplir su deber mal pagado, procuraron sobrevivir ante un ataque enmarcado en una guerra que ni siquiera habían terminado de comprender. Se dice que Eulogio Blanco y Gerardo Díaz Arbeláez, vigilantes de la empresa Covasec Limitada, ni siquiera alcanzaron a utilizar sus armas cuando fueron acribillados por los milicianos de la guerrilla. No obstante, la fiereza del enfrentamiento posterior con los escoltas y con un policía solitario que se encontraba allí
retrasó la planeada diligencia del operativo y ocasionó las primeras 6 bajas para el grupo de subversivos, quienes vieron como uno de sus integrantes moría en el acto, mientras que otros 5 eran heridos, limitando así el poder de acción del comando. Mientras tanto, en los pisos superiores y al escuchar la balacera que se desataba en el subsuelo, los demás integrantes del M-19 se despojaban de su naturaleza incógnita y se disponían a asegurar algunos de sus objetivos estratégicos. Sin embargo, los percances mencionados en el parqueadero retrasaron el control total del edificio, lo que permitió que los primeros elementos de la fuerza pública pudieran evacuar a 14 personas del palacio, entre las que se encontraban la esposa del ministro de gobierno y en especial el hermano del presidente de la República, cuyo secuestro era fundamental para disuadir la respuesta implacable del ejército y para coaccionar al entonces primer mandatario, Belisario Betancur, para que abriera la posibilidad de una salida negociada a la batalla que allí había comenzado a fraguarse. De cualquier manera, y tras 30 minutos de ráfagas, estallidos y bombas, el comando Iván Marino Ospina, al mando de Luis Otero Cifuentes, se había tomado por completo el Palacio de Justicia de Colombia. Cuando los milicianos del M-19 se tomaron el palacio, lo hicieron con una ingenuidad propia de quienes idealizan una lucha armada llena de crímenes deleznables. Aunque iban preparados para combatir durante lo que durara la luz del día, estaban plenamente convencidos de que el hecho de tener a varios rehenes en su poder y poderse atrincherar hasta que la noche cayera, sería suficiente para que el gobierno colombiano estuviera dispuesto a negociar. No obstante, el plan tuvo bastantes problemas en su ejecución, pues aunque lograron secuestrar a Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, no fue posible la retención de Jaime Betancur, ya mencionado hermano del presidente Belisario Betancur, ni la de Clara Forero de Castro, la esposa de Jaime Castro, el ministro de Gobierno, quienes pudieron salir del recinto en los primeros minutos de las hostilidades, lo que erradicó cualquier esperanza de salida negociada a los guerrilleros, quienes aspiraban a orquestar un juicio político al presidente de la República por su mal actuar. Cuestión que apenas una hora después de que el edificio hubiese sido tomado, las Fuerzas Armadas ya habían desplegado todo un operativo alrededor del palacio, incluyendo un puñado de carros armados que convenientemente estaban prestos para atender la situación, como si de alguna u otra manera se hubieran preparado para ello. Asimismo, el batallón Inocencio Chinca del Ejército Nacional de Colombia se encontraba acuartelado en la Casa del Florero, listo para la batalla que le permitiría a los militares sacudirse de las vergüenzas que le había causado el M-19 con el robo de armas del Cantón Norte o la toma de la Embajada de la República Dominicana. Después de más de una hora de intercambio constante de disparos en el sótano y a través de las ventanas del lugar, siendo la 1:50 de la tarde, el ejército decidió romper la puerta principal del palacio con un tanque cascabel que fue repelido rápidamente por una gran ametralladora que se atrincheraba en el segundo piso y que tenía la misión de impedir el ingreso de los soldados al recinto. Simultáneamente, encima de ellos, el COPES de la policía procuraba una infiltración por la terraza del lugar, pero también se vieron repelidos por los milicianos, quienes, a diferencia de la fuerza pública, sí habían estudiado los planos del edificio, lo que les dio una ventaja táctica durante las primeras horas del enfrentamiento. En este punto, y aunque ya habían sufrido por lo menos 4 bajas más, los guerrilleros se habían asentado en el recinto y los militares procuraban obtener la información a través de las llamadas de los rehenes y las indagaciones al personal extraído del lugar. Este estancamiento de la situación
no significó de ninguna manera algún tipo de calma, pues en realidad las ráfagas constantes del ejército, sin saberlo, o tal vez sabiéndolo, habían arrinconado a la mayoría de los rehenes VIP, ministros y doctores, en la zona superior del palacio, pues los guerrilleros los habían agrupado para tener un mayor control de ellos y también para usarlos como escudos humanos cuyas vidas pronto dejarían de ser respetadas por los mismos que supuestamente tenían la misión de rescatarles. De hecho, el caos de la situación era tal que el ejército terminó armando civiles quienes comenzarían a participar de forma activa en la contienda, como es el caso del conocido Rambo Criollo, un técnico de computación que incluso llegó a liderar algunas incursiones internas dentro del palacio en lo que podría parecer un acto heroico, pero que en realidad no fue más que una muestra de la ausencia de cordura en medio de la nueva sede del infierno en la tierra. Por supuesto, el caos siempre da paso a la incertidumbre, y la incertidumbre es el abono de la desconfianza. No había terminado ni siquiera el primer día de hostilidades y los soldados encargados del operativo ya contemplaban la traición y la perfidia como una posibilidad tangible dentro del palacio. A medida que continuaban su ofensiva y se encontraban a civiles relegados, quienes solo atinaban a cubrirse y a rezar por su vida en medio de las balas. Aún en medio de las ráfagas, antes de rescatarlos, los soldados les hacían preguntas de rigor para comprobar por lo menos en primera instancia que no se tratasen de guerrilleros. En muchos casos, aunque las respuestas fueran correctas, no fueron suficientes para salvarle la vida a las víctimas de la Operación Rastrillo. Cuando en todas las estaciones de radio se comenzó a hablar de la toma del Palacio de Justicia, los colombianos, acostumbrados a la violencia y habituados al dolor, se apresuraron a encender sus televisores expectantes de un nuevo capítulo de la telenovela más colombiana de todas, la guerra. Sin embargo, lo único que se encontraron fue un partido de fútbol entre Millonarios y el Unión Magdalena, quienes, como los guerrilleros y los militares, se fraguaban en una batalla mucho menos ruin que la que ocurría en las inmediaciones de la Plaza de Bolívar. Después de los guardias de seguridad, aquel día, la primera en morir fue la verdad. La desinformación que comenzó a rondar alrededor del palacio fue la sazón del pandemonium de balas y de cañones que azotaban a la capital de la República. En pocas horas, el general Plazas Vega, uno de los líderes militares del operativo, se contradijo en varias ocasiones afirmando que habían capturado a un par de guerrilleros con vida para luego negarlo y asegurar que los habían dado de baja. También afirmó que habían logrado iniciar interrogatorios a involucrados en la toma, cuando en realidad se trataba de simples trabajadores del palacio que nada tenían que ver con la toma. Incluso cuando el mismísimo presidente de la Corte se comunicó con la prensa para solicitar un alto al fuego, su voz fue acallada por la de los que ansiaban plomo y fuego sobre el palacio, y por la de los que durante meses habían exigido la violencia excesiva como herramienta política. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Pásame el teléfono, magistrado. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República, ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército gritó con sus tanques y el que está sonando los tiros, cuando entra en este piso nos morimos todos, sépalo.
Tras el mando de las declaraciones, los reportes insípidos y los lugares comunes de los locutores, una auténtica tragedia humanitaria se esgrimía bajo los fusiles de los beligerantes del palacio. Para estas alturas, y sin que nadie lo informara, decenas de inocentes habían perdido la vida en el fuego cruzado, y otros tantos caminaban, sin saberlo, a sus peores pesadillas a pocos metros del palacio. Cuando los fusiles callaban por momentos, los titiriteros de la masacre exigían que estos volvieran a sonar para que nadie escuchara la verdad. Las entrevistas que está desarrollando Arcano ha podido constatar que las basuras están quitándole la ropa de civil al personal de empleados y magistrados para utilizarlos ellos y poder salir como evacuados. Cambio. Pues todo ese personal se está concentrando para efectos de verificación. Es la función que tiene a su cargo Arcano de Osiga. Sí, afirmativo, es él el que está informando eso, que ha detectado lo que está sucediendo. En este momento terminó de salir el grupo que había anunciado aproximadamente unas 20 personas, diga. Saco SL, cambio. Al interior, los rehenes, alentados por sus captores desesperados y escondidos en los baños del recinto, comenzaron a gritar que se les respetara la vida, a lo que, según sus propios testimonios, el ejército respondía con ráfagas de ametralladora, probablemente creyendo que se trataba de guerrilleros queriendo engañarles. En cada respuesta desproporcionada e irresponsable se escondía una necesidad de recuperar el honor, una enfermiza pulsión de refrendar las derrotas pasadas y de saldar una deuda de sangre que se había originado en tantos episodios alrededor del país y a través de los años. Para estas alturas de la tarde, cualquier ofensiva de las Fuerzas Armadas comprometía seriamente la integridad de los rehenes. Ningún operativo tenía como objetivo principal y único el rescate de las vidas inocentes dentro del recinto, pues esta actividad solo constituía una opción dentro del desarrollo de los acontecimientos en los que el único objetivo era dar de baja por completo al comando guerrillero. De todas maneras, pues hay que presionar porque yo creo que esta gente no tenga munición suficiente pues para hacer una resistencia muy prolongada. Entonces hay que presionarlos en ese sentido para obligarlos a que disparen. Yo estoy tratando de buscar bien las cosas para hacer el tiro hacia ese sector. Que ese sector viene a ser el sector noroccidental. Noroccidental, cambio. Arcano, yo creo que hacia ese sector, pues, creo que no hay tropas. Solo las tropas que tenemos nosotros de la colaboración en el sótano, creo que para ese sector no es noroccidental. Entonces empezamos a hacer el tiro de roque también. El fuego, en sí mismo, es una paradoja. Durante siglos ha sido utilizado por los hombres para expiar sus culpas, para limpiar las impurezas de su alma y para sacar a relucir la verdad de entre las tinieblas enmarañadas de lo incierto y lo desconocido. No obstante, el fuego también ha sido una herramienta de manipulación. Se ha utilizado para sellar las puertas de la barbarie y para borrar las huellas de lo indeseable. Tal vez, precisamente por esa naturaleza volátil, es que muchas civilizaciones han adoptado al fuego como uno de sus dioses, indomable e impredecible, pero también bondadoso y necesario. De esta misma manera, en la historia que nos ocupa esta noche, el fuego se supo configurar como una disyuntiva que planteó diferentes teorías y conversaciones alrededor de la verdad sobre los hechos ocurridos en la toma y retoma del Palacio de Justicia de Colombia. Si bien desde el mismísimo inicio de las hostilidades el fuego estuvo presente a través de pequeñas llamaradas en los carros incinerados del parqueadero y una que otra biblioteca, no fue sino hasta las 6 de la tarde que las fuerzas abrasivas de una gigantesca conflagración se volvieron protagonistas de la batalla. Por eso, cuando las llamas comenzaron a devorarse de forma implacable el recinto al atardecer del 6 de noviembre, allí se configuró el origen de una de las polémicas que para algunas personas todavía sigue suscitando dudas y versiones con diferentes niveles de credibilidad.
Por un lado, algunas versiones siguen asegurando hasta el día de hoy que el fuego fue iniciado por los mismos guerrilleros quienes estaban atendiendo uno de los objetivos encomendados de la misión. Una sección del informe de la Comisión de la Verdad determinó que Pablo Escobar había financiado la toma con $2 millones, por lo que se dice que la meta del supuesto juicio al presidente no era más que una tapadera para la verdadera razón de la toma, que era torpedear la legalización de la extradición en Colombia. Una ley que se estaba discutiendo por aquellas fechas y por la cual varios magistrados habían recibido varias amenazas. Bajo esta retórica, muchos sectores han planteado que el gran incendio del Palacio de Justicia se desencadenó por acción directa de los milicianos que buscaban borrar los archivos de los procesos judiciales de los carteles. Por otro lado, otras versiones fundamentadas en testimonios de testigos en el lugar de los hechos aseguran que el incendio se originó por acción del ejército, cuyos ataques indiscriminados ocasionaron que el archivo del recinto fuera rápidamente consumido por las llamas que a cada minuto se expandían por todo el lugar. Algunos incluso dicen que la conflagración se hizo masiva luego de un cañonazo a la fachada que pudo ser visto en televisión nacional, aunque hasta el día de hoy los implicados del ejército siguen asegurando que este cañonazo se realizó para que el humo pudiera salir y los rehenes no murieran asfixiados. De cualquier manera, al interior de las instalaciones, los rehenes eran quienes peor la estaban pasando. Para estas alturas de los enfrentamientos, los guerrilleros se encontraban con la moral por los suelos, por cuenta del evidente fracaso de sus planes. Aunque seguían luchando, se les notaba un poco desorientados y resignados. Esto, junto a las llamas implacables, los llevó a replegarse progresivamente de sus posiciones, llevando a todos los rehenes que estaban en su poder al baño del cuarto piso anteriormente mencionado. Baño que seguía siendo atacado por el ejército, muy a pesar de las súplicas de los cautivos, quienes tampoco recibían ningún tipo de piedad por parte de los milicianos que les utilizaban como escudos humanos. El fuego, en su naturaleza implacable, se encuentra por encima del bien y del mal. No se detiene a pensar en la dignidad de sus víctimas y se alimenta de sus almas independientemente de sus historias, sus sentimientos y la propia naturaleza de su existencia. Como los dioses de la antigua Grecia, el fuego es inclemente y despiadado. A medida que avanzaba la noche, también lo hacían las llamas. Consumían las oficinas, los pasillos y todas las inmediaciones del recinto máximo de la justicia. Dicen, de hecho, que la justicia es ciega, y la verdad es que el fulgor del fuego también fue ciego aquella noche, porque se robó la vida de decenas de personas, consumió sus tejidos y se robó su identidad, calcinándoles y sobre todas las cosas, borrándoles los vestigios de su causa de muerte. Mientras caía la noche del 6 de noviembre y se contaban las horas para un nuevo día, el fuego terminó de consumir a la verdad. O la decisión, es decir, la decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes ni contra ninguna de las ramas del poder público. En este momento esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esta es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. Mientras todos los lentes de las cámaras y todos los ojos de los testigos estaban posados sobre las llamas que salían de las ventanas del palacio y las ráfagas ocasionales que intercambiaban los hombres armados a las sombras, no muy lejos de allí se desarrollaba el peor horror de la jornada. El ejército, la policía y los equipos de inteligencia habían establecido una nueva base de operaciones en la Casa del Florero, aquel museo donde siglos atrás se había puesto la primera piedra para la formación de la nación. Allí fueron llevados los sobrevivientes que salían del palacio a medida que pasaban las horas.
Sin embargo, aunque todos los liberados creían que se habían salvado de la barbarie, la verdad es que se dirigían a vivir sus peores pesadillas. Según el extenso informe de la Comisión de la Verdad, que recoge material probatorio de lo ocurrido en la Casa del Florero y que incluye testimonios de víctimas, victimarios y testigos, una buena parte de los rehenes dirigidos allí fueron tratados como presuntos guerrilleros, los cuales fueron torturados durante horas con la intención de sacarles una confesión que les permitiera a la fuerza pública esgrimir una narrativa que justificase sus actos fuera del derecho humanitario. Allí, todo aquel que no pudiese demostrar ser un funcionario era golpeado e intimidado por los uniformados. Estudiantes del externado, visitantes ocasionales y trabajadores de servicios generales fueron golpeados en repetidas ocasiones e insultados de forma intimidante por los verdugos de verde oliva. Durante varias horas de la noche, y según los testimonios, los antes rehenes de la guerrilla, ahora rehenes del ejército, recibieron descargas eléctricas en sus genitales. Fueron golpeados en el estómago con bates de béisbol y sintieron la agonía perpetua de largas agujas penetrando sus uñas, las cuales fueron arrancadas más adelante. No obstante, la peor de las suertes se la llevaron los trabajadores de la cafetería del palacio, pues las fuentes de inteligencia del ejército aseguraron, sin poderlo probar nunca, que fueron estos trabajadores quienes ayudaron a la guerrilla a meter las armas al recinto. Esto ocasionó que cada trabajador fuera torturado sin conmiseración, incluso si se trataba de una mujer en avanzado estado de embarazo, como fue constatado por los testigos. Todos ellos terminaron siendo ejecutados. Algunos por un tiro de gracia después del interrogatorio, otros porque no soportaron las inclemencias de la tortura, pero todos asesinados en una operación que desde el principio contempló el homicidio como final, pues los interrogatorios fueron realizados sin cubrir la identidad de los verdugos, sin obedecer ningún protocolo legal y sin atender el llamado de las organizaciones de derechos humanos. Para añadir más dolor a los acontecimientos y como parte del plan macabro, algunos de los cadáveres de los ejecutados fueron enviados de vuelta al palacio con la intención de que las llamas les consumieran, mientras que otros fueron enterrados en fosas comunes de las propias bases militares o de un cementerio clandestino al sur de la ciudad, donde muchos años después fueron encontrados sus restos para confirmar la ignominia. Durante años, y como ha pasado siempre en Colombia, cuando el Estado se ve involucrado en crímenes de lesa humanidad, la memoria de las víctimas fue manchada por sectores de la opinión pública afines a las Fuerzas Armadas. Se procuró enlodar el buen nombre de las personas inocentes, inventando historias clandestinas y justificaciones sin fundamento. Asimismo, quienes lograron sobrevivir a las torturas gracias a algún contacto en las altas esferas, aseguran que los militares les continuaron intimidando, después de mucho tiempo, para que no dieran declaraciones y no hicieran públicas las prácticas ilegales. Si bien la responsabilidad política de la toma es enteramente del M-19 y son ellos los primeros culpables de la matanza que allí se desató, la verdad es que el arma asesina más implacable de la jornada fue empuñada por el mismísimo Estado que juró proteger a la ciudadanía que ahora enterraba sin documentación en las fosas comunes, dispuestas para el exterminio. En un país consumido completamente por la violencia,
los nombres de las víctimas rápidamente se convirtieron en una cifra despersonalizada que engrosa las listas que nadie lee y los libros que se llenan de polvo en las bibliotecas públicas. La naturalización del sufrimiento convirtió a las lágrimas y a las protestas de las familias de los caídos en un paisaje que se erige en el panorama nacional con la misma frivolidad que lo hacen las palmas del Valle del Cocora, las llanuras de la Orinoquía o las montañas del eje cafetero. Pronto, y aunque digamos lo contrario, los muertos dejaron de doler. Porque si dolieran como tendrían que dolernos, nuestra existencia sería insoportable, nada más por la vergüenza colectiva de permitir que nuestra sangre se derrame como si no valiera nada. Que la mirada de los que ya no están sea un constante recordatorio de nuestro fracaso como nación. Cuando los primeros rayos de sol se asomaron por los cerros orientales de aquellas llamas de la noche anterior, no quedaban sino las cenizas humeantes de un esqueleto de concreto que alguna vez albergó la ilusión de país contemporáneo. La posición de la guerrilla se había reducido prácticamente a aquel baño infame en el cuarto piso, donde los últimos pocos milicianos permanecían en pie, aunque completamente maltrechos, y cerca de 60 rehenes rezaban por sus vidas. Siendo las 7 de la mañana y muchas más horas después de cuando debió pasar, el gobierno nacional envió un mensaje con intenciones humanitarias, con el objetivo de negociar el final de la batalla y la liberación de los secuestrados. No obstante, aquel mensaje nunca llegó, y las hostilidades continuaron a medida que la operación Rastrillo del Ejército subía por los pisos del palacio. Fue durante el transcurso de esta mañana que las cámaras de la prensa captaron imágenes de varios rehenes siendo liberados. Rehenes que en algunos casos volvieron a aparecer muertos dentro del palacio. Fueron desaparecidos o resultaron misteriosamente en fosas comunes o incluso en tumbas de magistrados 30 años después. Mientras tanto, al interior, los guerrilleros liberaron a un par de personas con intenciones de enviar un mensaje de solicitud de negociación, pero las armas nunca dejaron de escupir sus ráfagas. Contra la posición del M-19 y sus rehenes, cada 10 minutos caía una lluvia de munición de ametralladora, cañones ligeros de tanque y granadas de mano. Sin embargo, el baño, en medio de todo, resistía estoicamente, y los últimos milicianos se mantenían en pie de lucha, aunque en el fondo era claro que estaban completamente resignados. Para las 2 de la tarde, aproximadamente, los militares estaban prácticamente a pocos metros de los guerrilleros, por lo que los últimos instantes del enfrentamiento se aproximaban. Sin embargo, la posición defensiva privilegiada de los subversivos y el uso de los rehenes como escudos, poniéndolos incluso en la entrada del baño, impidió que el ejército pudiera atacar frontalmente la posición. Por esta razón, y a medida que la tarde avanzaba, los militares prepararon un par de cargas explosivas que tenían como objetivo abrir por completo un boquete en las paredes laterales de los baños, de manera que pudiesen atacar la posición desde un flanco más beneficioso. En el tiempo que tomó la preparación y ante las súplicas desesperadas de los rehenes, el comandante del M-19 decidió dejar que un grupo de heridos y de mujeres saliera del baño, aunque exigió que los demás rehenes ilesos permanecieran allí lo más pegados posible a ellos mismos. Pasados unos minutos, la carga dedicada, compuesta principalmente por TNT, explotó rompiendo la pared, lo que causó el caos más inconmensurable de toda la jornada, pues segundos después de la explosión inicial, los militares arrojaron granadas al interior del baño, causando una reducción inmediata de la posición guerrillera, pero también acabando con la vida de varios de los rehenes que allí se escondían.
Pronto, la punta de lanza del ejército exigió la salida de los sobrevivientes, y a todos los trató con total sospecha, golpeándoles y reduciéndoles para llevarlos a la casa del florero. Aquella marcha forzosa por las escaleras incineradas y los pasillos destruidos marcaría el epílogo de una de las jornadas más sangrientas en la historia de Colombia. Mientras algunos medios de comunicación comenzaban a celebrar la victoria rotunda del ejército, del Estado y de Colombia, cientos de familias se debatían en la incertidumbre del paradero de sus seres queridos. Pocos y solitarios perspicaces comenzaron a preguntarse sobre lo que allí había ocurrido. Esquilo, dramaturgo griego de antaño, aseguró que la primera víctima de una guerra era la verdad. Y la Operación Rastrillo no fue la excepción, pues además de que la verdad fue la primera en morir, los responsables del Holocausto se encargaron de revictimizarla y asesinarla en varias ocasiones más luego de haber acabado con sus enemigos al interior del palacio. Todos los procedimientos legales contemplados para este tipo de situaciones fueron ignorados de forma deliberada. La Cruz Roja jamás obtuvo acceso al recinto, aunque pudo constituirse como un mediador importante en favor de los civiles allí recluidos. El ejército se encargó del levantamiento de la mayoría de los cadáveres, aun cuando estas labores le correspondían a medicina legal. Cuando los funcionarios de esta institución llegaron a realizar su trabajo, se encontraron con que el ejército ya había agrupado a buena parte de los fallecidos en el primer piso del recinto, lo que anuló cualquier posibilidad de esclarecer desde lo forense la causa de la muerte de cada una de las víctimas. Además, según varios reportes, algunos de los cuerpos fueron despojados de sus pertenencias y otros cuantos fueron incluso lavados, evidenciando la intención de borrar cualquier rastro de verdad que pudiese hablarle a los funcionarios de medicina legal. De hecho, el relato posterior de algunos bomberos indica que trabajadores comunes de limpieza que tenían la orden inmediata de barrer con el desastre llegaron incluso a tirar huesos humanos a la basura, como si se tratase de cualquier residuo de una noche de caos. No contentos con esto, y con las desapariciones ya mencionadas, los militares influenciaron las decisiones de los juzgados para que buena parte de los cadáveres fueran enterrados en fosas comunes a pocos días de los acontecimientos, evitando así las pesquisas propias del caso, así como los procesos de duelo e identificación por parte de las familias afectadas por los hechos. Sin embargo, como dice el refrán popular y común, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y no hay nada más ruidoso que el dolor mancomunado de las víctimas que claman justicia. Cuando la efervescencia del triunfo militar se evaporó y los medios de comunicación dejaron de lado la propaganda del establecimiento, progresivamente, de entre las tumbas, las cenizas y los secretos, se fueron abriendo voces que clamaban por la verdad. Voces que denunciaron y que llamaron la atención sobre lo que había ocurrido en el Palacio de Justicia. Colombia está llena de periodistas pusilánimes que, lejos de ejercer su rol determinante en la sociedad, se dedican a fungir como relacionistas públicos de quienes ostentan el poder. No obstante, siempre han existido voces disidentes que se han encargado de procurar un contrapeso en la opinión pública, de darle voz a los que no tienen cómo hablar y de cuestionar las verdades irreductibles que se fundamentan en una agenda ruin y desalmada. Con el paso de los días y de las semanas, a los gritos desconsolados de las familias de los desaparecidos se fueron sumando cada vez más voces que exigían la verdad. Como es común en estos casos, las amenazas no se hicieron esperar. Las camionetas de vidrios polarizados que seguían a los protestantes, las llamadas intimidantes y los sustos quirúrgicos se convirtieron en el pan de cada día.
pero la ola de exigencias cada vez era más grande, y los mismos organismos del Estado, heridos en su dignidad, contribuyeron a la creación de una comisión imparcial que reconstruyó los hechos de forma cuidadosa, con cientos de testimonios convertidos en expedientes y soportados en estudios y evidencia de todo tipo. Así se logró determinar que decenas de los civiles asesinados murieron por las balas disparadas por armas que los guerrilleros no tenían en su poder. Se logró determinar que varios civiles fueron ejecutados lejos de las inmediaciones directas del conflicto. Se logró establecer que ningún plan de acción del ejército contempló jamás el respeto por la vida de los civiles. Se sugirió que el presidente de la República sufrió un golpe de Estado de facto durante algunas horas en las que mandó plenamente el ejército. Y se lograron sacar innumerables verdades que décadas después quedaron consignadas en un informe que hoy funge como base para la escritura de este podcast. Como el ave fénix, la verdad supo renacer de las cenizas del Palacio de Justicia. Han pasado más de 38 años desde que las armas que nos dieron la independencia intentaron privarnos de la supuesta libertad otorgada por las leyes. Desde entonces, Colombia cambió su constitución, vivió innumerables entregas de armas e incluso firmó un documento que auguraba una paz utópica que jamás se ha hecho verdaderamente efectiva. Asimismo, la sangre siguió corriendo por nuestros campos. Después de la toma del Palacio de Justicia, el conflicto armado continuó de las maneras más abyectas que nos podamos imaginar. Varias poblaciones cayeron en manos de las guerrillas, las pescas milagrosas se hicieron populares y el flagelo del secuestro avergonzó nuestra bandera alrededor del mundo. Del otro lado, las masacres paramilitares se convirtieron en un paisaje en los medios de comunicación. Las autodefensas jugaron fútbol con la cabeza de sus víctimas e incluso llegaron a permear al Estado a través de su comprobada alianza con algunos partidos políticos. Pablo Escobar cayó y en su lugar se erigieron capos anónimos vestidos de camuflado que multiplicaron exponencialmente la producción de nieve, así como la producción de muerte en esa Colombia rural que nunca ha sido protagonista de nuestro país, aun cuando ha puesto mucha más sangre de la que se derramó en el Palacio de Justicia. Los responsables de la toma se incorporaron a la sociedad, se hicieron partícipes de las dinámicas democráticas y han demostrado ser igual o peor de mediocres a la clase política tradicional que ha hegemonizado la violencia. Además, el Estado siguió matando. No contento con la vergüenza de la Operación Rastrillo, las historias de horror protagonizadas por los uniformados se hicieron mucho más comunes y numerosas de lo que se pudo imaginar por allá en 1985. La muerte de civiles inocentes se convirtió en una política de Estado, y nuevamente la verdad fue la primera en recibir una bala en la espalda, en ser disfrazada y enterrada en una fosa común. Pero la verdad es resiliente. Supo erigirse de las cenizas, supo escabullirse por las grietas de los edificios destruidos por los carros bomba y últimamente ha sabido abrirse camino por las densas capas de tierra donde quisieron enterrarla. Estoica se resiste a sucumbir frente a la perversidad propia de nuestra naturaleza. Se resiste a morir como han muerto tantos compatriotas y exhibe el fulgor de su vida eterna en la memoria de los que vieron su vida arrebatada por quienes claman su lucha en nuestro nombre. En medio del olor de sangre, muerte y putrefacción, junto al café, la nieve blanca y el chocolate, doña Ofelia ha sabido percibir algunas notas tímidas y débiles del aroma inconfundible de la verdad. Después de todo, a eso también huele Colombia. Doña Ofelia
vive procurando evitar una máxima que rige nuestras vidas en Colombia y en toda Latinoamérica. Doña Ofelia vive ignorando el hecho de que siempre podemos ser peores. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Y esta fue la historia de la toma del Palacio de Justicia aquí en Serialmente. Si les gustó este capítulo, la mejor forma de apoyarnos es compartiéndolo con sus conocidos para que cada vez seamos más los espectadores de este podcast con contenido muy gráfico. Este capítulo es muy especial para mí, es muy importante, pues fue la primera vez que nos presentamos en vivo. Además, esta historia, de la vida real por supuesto, fue la base para escribir mi novela Fuego, la cual les recomiendo. Y si la quieren leer, escríbanme. Recuerda seguirnos, comentar, dejar tu like, activar la campana de notificaciones y visitarnos en Instagram, donde te dejaremos una publicación sobre algunas recomendaciones culturales, cinematográficas o musicales relacionadas o inspiradas con la historia que hoy contamos. Recuerda que si te gusta mi forma de narrar, te va a encantar mi forma de escribir. Déjame un mensaje para que leas mis libros. Nos vemos desde la próxima semana en la Feria del Libro de Cali con Serialmente Books, para que se lleven toda su literatura criminal. No siendo más, nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better